Bienvenidos a la microbiología endodóntica. Hola, me gustaría hablarte de cómo es que funciona la microbiología. Existen agentes microbiológicos esenciales para la progresión de una patología inflamatoria, en los cuales podemos encontrar cocos y bacilos, por ejemplo los Streptococcus mutans. Una de las funciones primarias del esmalte es proteger de esos microorganismos al complejo dentinopulpar. Pero cuando hay caries o trauma oclusal, se abre un camino para la penetración bacteriana y a través de los túbulos tienen la oportunidad de invadir el espacio de la cámara pulpar. Cuando un túbulo dentinario se ve infectado, constituye el principal motivo de irritación persistente a los tejidos perirradiculares. La mayor parte del tiempo los tratamientos de endodoncia pueden resultar en fracaso, ya que pueden quedar microorganismos que ocasionan infecciones intra y extrarradiculares, si estos poseen suficiente patogenicidad. Estos se encuentran la mayor parte del tiempo en la porción apical. Suelen estar en lugares donde se encuentren protegidos, donde las células de defensa del hospedador no puedan hacerles daño. La zona apical se encuentra delimitada por tejidos perirradiculares, que van a estar inflamados y tienen una acumulación densa de polimorfonucleares. Una vez que la infección es tratada, se produce la reparación tisular. Pero, ¿cómo es que esos microorganismos afectan al hospedador? El microorganismo debe adherirse a los tejidos y multiplicarse. Una vez que ya están adheridos, estos tienen que ser capaces de utilizar los nutrientes disponibles y hacer lo posible por proliferar e infectar al hospedador. ¿Y cuáles son los microorganismos involucrados? En general, las especies más frecuentes en infecciones primarias pertenecen a los grupos Prevotella, Fusobacterium, Porphyromonas, Treponema, Actinomyces y Streptococcus. ¿Qué necesita un microorganismo para reproducirse en los conductos y generar una enfermedad perirradicular? Para saber eso, tendremos ciertos requisitos que son necesarios para que un microorganismo dado se establezca por él mismo en el sistema de conductos y también participe en la patogénesis de la enfermedad perirradicular. Entre ellos tenemos 6 requisitos. Número 1. El microorganismo debe presentarse en número suficiente para iniciar y mantener la enfermedad perirradicular. Número 2. El microorganismo debe presentar factores de virulencia que deben ser expresados durante la infección del conducto radicular. Número 3. El microorganismo debe estar localizado especialmente en el sistema de conductos, desde el cual él o sus factores de virulencia pueden llegar a los tejidos perirradiculares. Número 4. El ambiente del conducto debe permitir la supervivencia y crecimiento del microorganismo y proporcionarle señales que estimulen la expresión de los genes de virulencia. Número 5. La inhibición de los microorganismos debe estar ausente o presente en bajo número en el ambiente del conducto radicular. Número 6. El hospedador debe montar una estrategia defensiva en los tejidos perirradiculares, inhibiendo la propagación de la infección. Este proceso tendrá como resultado el daño tisular. Vías de infección. ¿Pero cómo es que se provoca una infección? Bueno, en este caso también existen varias vías por las cuales los microorganismos pueden alcanzar la pulpa dental. 1. Invasión directa a través de la dentina por caries, fractura coronaria o radicular, exposición durante la preparación cavitaria, atrición, abrasión, erosión o fisuras en la corona. Sin embargo, también se han aislado microbios en dientes con pulpas necróticas y coronas aparentemente intactas. En tales dientes, la infección endodóntica está predecida por la necrosis pulpar. 2. Invasión a través de los vasos sanguíneos o linfáticos asociados a la enfermedad periodontal, conductos accesorios en forca, infecciones gingivales o curetaje de los dientes.
Sin embargo, es muy improbable que los microorganismos sobrevivan a las defensas inmunológicas entre la encía marginal y el orificio apical. 3. Una posibilidad es que el diente, aunque clínicamente parezca intacto, tenga microfisuras en los tejidos duros que permiten la entrada de bacterias. La infección pulpar se puede producir asimismo a través de los túbulos dentinarios expuestos en la superficie radicular cervical por brechas en el revestimiento del cemento. Se ha sugerido que las bacterias que permanezcan en los túbulos dentinarios infectados pueden constituir a la reserva para la reinfección endodóntica. 4. Invasión a través de la sangre, como durante enfermedades infecciosas o bacteriemias transitorias, mediante un proceso llamado anacoresis. Sin embargo, no se detectan bacterias en los conductos radiculares tras la infección experimental del torrente sanguíneo, a menos que los conductos radiculares sean sometidos previamente a una instrumentación excesiva, y probablemente los vasos sanguíneos periodontales apicales se lesionen durante el periodo de bacteriemia. No olvidemos que la exposición de la pulpa dental a la cavidad oral constituye la vía más importante de infección endodóntica. ¿Cuáles son los tipos de infecciones que se pueden presentar? Existen diferentes tipos de infecciones endodónticas del sistema de conductos radiculares. Siqueira las divide en 4: primaria, secundaria, persistente y extrarradicular, y a continuación les explicaré cada una de ellas. La infección primaria es aquella causada por la colonización de microorganismos en el tejido pulpar necrótico. La microbiota involucrada depende del tiempo de infección, mientras que un amplio rango de microorganismos como bacteroides, treponema, prebotella, porphyromonas, fusobacterium, peptostreptococcus, streptococcus, eubacterium y actinomyces se asocian a lesiones perirradiculares crónicas. Un grupo más restringido de especies como Pneumona, Treponema, Fusobacterium, Bacteroides, Prebotella, Streptococcus y Peptostreptococcus se asocian a lesiones perirradiculares sintomáticas como la periodontitis apical aguda y el absceso perirradicular agudo. Las infecciones secundarias son causadas por microorganismos ausentes en la infección primaria, tales como Enterococcus, Cándida, Porphyromonas, Staphylococcus y Pseudomonas. Si estos microorganismos logran sobrevivir y penetrar el sistema de conductos, se establecerá la infección. Otro tipo de infección es la persistente. Esta es causada por microorganismos involucrados en la infección primaria o secundaria. Existen pocas especies microbianas capaces de resistir los cambios de ambiente efectuados durante la terapia endodóntica y de esta manera involucrarse en el fracaso del tratamiento de conductos. Por último, tenemos a la infección extrarradicular. Estas pueden ser primarias, secundarias o persistentes, tal como el absceso perirradicular agudo. Debido a que los procedimientos endodónticos no quirúrgicos no tienen acceso a los tejidos perirradiculares, este tipo de infecciones constituyen una causa de fracaso endodóntico. ¿Y qué es el biofilm? Este concepto se define como una comunidad de bacterias de una o varias especies que se encuentran unidas a una superficie sólida y están embebidas en una matriz extracelular de polisacáridos y otros productos metabólicos. Se caracteriza por ser una estructura viviente, no definida y estable. Estas colonias se observan al microscopio como estructuras unitarias, separadas de otras por canales de agua y todo dentro de la matriz de polisacárido. Estos canales permiten la distribución de nutrientes, eliminación de residuos y la atenuación de agentes biocidas externos, como antibióticos, irrigantes y medicaciones intraconducto. La placa es un clásico ejemplo de ello, ya que este se vuelve espacialmente diferenciado después de la adherencia y crecimiento de las especies pioneras, permitiendo la llegada de colonizadores secundarios. ¿Y cuál es su composición? El biofilm está compuesto por dos elementos principales: microcolonias de células bacterianas que representan del 15 al 20% del volumen
y una matriz o glucocáliz, que representa el 75 u 80% del volumen. En lo que respecta a la matriz, sus principales componentes son proteínas, lípidos, materia inorgánica y carbohidratos. Las proteínas están en una concentración del 30 al 50%, siendo aportadas por la secreción salival y el fluido crevicular. Los lípidos en una concentración que varía entre el 10 y el 15%. La materia inorgánica de aproximadamente 5 a 10% tiene un predominio de calcio, fosfatos y potasio. Los carbohidratos, que presentan grandes variaciones de concentración y composición, aproximadamente se manejan en un porcentaje del 10 al 20 de volumen en forma de polisacáridos. En cuanto a las microcolonias se refiere, varias bacterias son las que participan. En el biofilm de origen endodóntico son fundamentalmente cocos, bacilos y filamentos, aunque ocasionalmente se han detectado espiroquetas. Las principales bacterias a mencionar son las siguientes. Primero tenemos las especies del género Prevotella. Son muy frecuentes debido a su capacidad de autoagregarse y coagregarse. Por otro lado, tenemos también el Fusobacterium nucleatum, que tiene una enorme capacidad de coagregación y de resistencia a los biocidas. Algunos consideran que estas bacterias son clave o representan un puente para el desarrollo del biofilm. Y por último, tendríamos el Streptococcus intermedius, que tiene una gran capacidad adhesiva y es una de las especies primarias generadoras de biofilm. Se aísla comúnmente en infecciones endodónticas y presenta cierta resistencia a la remoción. ¿Cómo se lleva a cabo la formación del biofilm? A decir verdad, el proceso de formación de esta estructura en el conducto radicular no es aún muy conocido. Sin embargo, la teoría más aceptada consta de 4 fases. Estas 4 fases son las siguientes. La primera, formación de la película adhesiva o película dental o adquirida. La segunda, colonización inicial o primaria. La tercera, colonización secundaria. Y por último, se cierra con la 4ª fase, que es la maduración. En esta primera fase se desarrolla la película adhesiva, una capa conformada por glucoproteínas salivales y de líquido gingival, desechos, células del tejido del huésped y otros compuestos derivados de las bacterias en suspensión del proceso de necrosis y o inflamación. Esta película opera como barrera de protección, lubrica las superficies e impide la desecación del tejido. Sin embargo, también aportan un sustrato al cual se fijan las bacterias, dando lugar así a la segunda fase de formación de la biopelícula. A partir de la película pegajosa, llegan bacterias específicas con capacidad de adhesión. Estos primeros colonizadores de la superficie dentaria cubierta con la película son microorganismos gram positivos facultativos, como Actinomyces viscosus, Streptococcus sanguis y Streptococcus oralis, especies del tipo Coccacio, básicamente Streptococcus aerobios. Estos colonizadores iniciales se adhieren a la película mediante moléculas específicas denominadas adhesinas, presentes en la superficie bacteriana, que interactúan con receptores en la película adhesiva. En consecuencia, la biomasa madura mediante la proliferación de especies adheridas y se produce además la colonización y el crecimiento de otras. En esta sucesión autógena bacteriana de la biopelícula, hay transición de un ambiente aerobio inicial, caracterizado por especies gram positivas facultativas, a otro notablemente escaso de oxígeno, debido al consumo de este gas por parte de las bacterias pioneras, que favorecen la llegada de los colonizadores secundarios gram negativos anaerobios. En esta fase, la sucesión bacteriana autogénica ha dado inicio, generando alteraciones en niveles de oxígeno, potenciales redox y pH, que favorece la llegada de otros más adaptados a este hábitat modificado, los colonizadores secundarios. Además, se va formando la matriz extracelular de polisacáridos, que cumple la función de barrera defensiva para el biofilm. Los colonizadores secundarios son microorganismos que no estuvieron en un principio en las superficies dentales limpias, como Prevotella intermedia, Prevotella loeskei, especies de Capnocitofaga, Fusobacterium nucleatum y Porphyromonas gingivalis. Todos estos microorganismos se adhieren a las células de bacterias ya presentes en la masa de la biopelícula. En esta última fase, la biopelícula va madurando y creando sistemas de defensa más complejos. Al mismo tiempo, arroja bacterias al exterior que cronifican la respuesta inflamatoria del huésped. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa del biofilm? Gracias a su estructura y composición, el biofilm cuenta con mecanismos de defensa con respecto a soluciones irrigantes y agentes antibacterianos. Algunos de estos mecanismos de defensa son los siguientes: la capacidad de resistencia aumentada,
ya que su anatomía proporciona zonas de difícil acceso a las soluciones irrigantes. La matriz de polisacáridos supone una barrera física y química, evitando la penetración de agentes externos indeseables, cambios de pH, etc., manteniendo un ambiente interior adecuado para la supervivencia. Además, el intercambio de material genético entre las bacterias que lo forman favorecen la resistencia y, por lo tanto, aumentan la capacidad de defensa del biofilm. Las enzimas producidas por el biofilm promueven la adhesión a otros sustratos o de otras bacterias y también actúan inactivando agentes químicos antiinfecciosos. Por último, tenemos el desprendimiento de bacterias sobrantes desde el interior del biofilm. Esto toma lugar de manera paulatina y logra distraer la atención de los mecanismos de defensa del huésped, cronificando el proceso y ocasionando en el paciente picos de signos y síntomas puntuales que remiten tras la administración de antibióticos, pero sin curar el nido de origen. Ahora hablaremos del aislado absoluto y el sellado temporal. ¿Cuál es la importancia del aislado absoluto? El aislado absoluto es un procedimiento clínico que contribuye a mejorar los procedimientos dentales, al cubrir al diente de la presencia de humedad y la flora microbiana. En el ámbito de la endodoncia es una barrera de seguridad para el paciente, ya que sustancias químicas pueden provocar algún daño, además de ayudar a evitar infecciones al conducto radicular. ¿Y para qué sirven los materiales de restauración temporal? En endodoncia, una restauración temporal, una vez terminado el tratamiento de conductos, se coloca para que posteriormente se haga la obturación y restauración del diente. Esta consigue evitar una filtración microbiana coronal y posee un buen sellado intraconducto. El Provicid es un cemento para obturaciones temporales con excelente adhesión a la dentina y un cierre hermético de contornos. Endurece con rapidez en la cavidad al estar expuesto a la humedad del ambiente oral. Esto sería todo por nuestra parte. Aquí está la bibliografía por si te interesa saber más.